La gloria del Calvario. Jesús fue conducido apresuradamente al Calvario entre los gritos y las burlas de la turba. Al pasar por el portal del atrio de Pilato, la pesada cruz que había sido preparada para Barrabás fue colocada sobre sus hombros heridos y ensangrentados. Se pusieron también cruces sobre dos ladrones que iban a sufrir la muerte al mismo tiempo que Jesús. El peso era demasiado grande para el Salvador, debido a su condición débil y sufriente. Había avanzado solo unos pocos metros cuando cayó exhausto bajo la cruz. Cuando recobró el conocimiento, la cruz de nuevo fue colocada sobre sus hombros. Vaciló unos pocos pasos y de nuevo cayó en tierra como exánime. Sus perseguidores se dieron cuenta de que le era imposible avanzar más con ese peso y se preguntaban dónde encontrarían a alguien que llevara la humillante carga. En ese preciso momento se encontraron con Simón Cireneo, que venía en dirección opuesta. Le cargaron la cruz y lo obligaron a llevarla al Calvario. Los hijos de Simón eran discípulos de Jesús, pero él no había aceptado al Salvador. Simón guardó siempre agradecimiento por el privilegio que tuvo de llevar la cruz del Redentor. La carga que fue obligado a llevar llegó a ser el medio de su conversión. Los acontecimientos del Calvario y las palabras pronunciadas por Jesús indujeron a Simón a aceptarlo como el Hijo de Dios. Al llegar al lugar de la crucifixión, los condenados fueron atados a los instrumentos de tortura. Los dos ladrones forcejearon con aquellos que los ataban a la cruz, pero el Salvador no opuso ninguna resistencia. La madre de Jesús lo siguió en ese terrible viaje al Calvario. Anhelaba ayudarlo cuando caía exhausto bajo su carga, pero no se le permitió ese privilegio. A cada paso de aquel fatigoso camino, María esperaba que él manifestara su poder concedido por Dios y se liberara de la turba asesina. Y ahora que había llegado la escena final y vio a los ladrones atados a la cruz, qué agonía de incertidumbre soportó. ¿Permitiría aquel que había dado la vida a los muertos que lo crucificaran? ¿Él mismo, Hijo de Dios, toleraba que lo crucificaran tan cruelmente? ¿Debía ella abandonar su fe en que él era el Mesías? Vio sus manos atadas sobre la cruz, aquellas manos que siempre se habían extendido para bendecir a los que sufrían. Trajeron el martillo y los clavos, y mientras estos atravesaban sus manos, los discípulos, con el corazón quebrantado, retiraron de la escena cruel la desfalleciente figura de la Madre de Jesús. El Salvador no murmuró ni se quejó. Su rostro permanecía pálido y sereno, pero grandes gotas de sudor mojaban su frente. Sus discípulos habían huido de la terrible escena, estaban pisando solo el lagar, y del pueblo no había nadie con él. Isaías 63:3. Mientras los soldados hacían su trabajo, la mente de Jesús pasó de sus propios sufrimientos a la terrible retribución que habría de alcanzar a sus perseguidores. Se compadeció de ellos en su ignorancia y lloró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo estaba ganándose el derecho de llegar a ser el abogado de los hombres en la presencia del Padre. Aquella oración por sus enemigos abarcaba al mundo, comprendía a cada pecador que había vivido o viviera, desde el comienzo del mundo hasta el fin del tiempo. Cada vez que pecamos, Cristo es herido de nuevo. Por nosotros eleva sus manos horadadas ante el trono del Padre y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Tan pronto como Cristo fue clavado en la cruz, esta fue elevada por hombres fuertes.
y con gran violencia se la dejó caer en el lugar preparado para ella. Esto causó intenso sufrimiento al Hijo de Dios. Pilato entonces escribió una inscripción en latín, griego y hebreo y la colocó en la cruz, por encima de la cabeza de Cristo, donde todos pudieran verla. Decía lo siguiente: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Los judíos pidieron que ésta fuera cambiada. El príncipe de los sacerdotes le dijo: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Pero Pilato estaba enojado consigo mismo a causa de su anterior debilidad. Él también despreciaba completamente a los celosos y malvados príncipes, de manera que contestó: lo que he escrito, he escrito. Los soldados dividieron los vestidos de Jesús entre ellos. Uno estaba tejido sin costura y acerca de este hubo una disputa. Finalmente el asunto se arregló por sorteo. Un profeta de Dios había predicho que harían esto. Escribió: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 16 y 18. Tan pronto como Jesús fue elevado en la cruz, ocurrió una escena terrible. Los sacerdotes, los príncipes y los escribas se unieron con la turba para mofarse y escarnecer al moribundo Hijo de Dios. Le decían: si tú eres el Rey de los Judíos, sálvate a ti mismo. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Cristo podría haber bajado de la cruz, pero si él hubiera hecho esto, nunca podríamos haber sido salvados. Por nuestra causa estuvo dispuesto a morir. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5.